Semillas estelares, bienvenidos a otra edición de Revelación Humana. Hoy vamos a hablar del calendario azteca, de este documento ancestral muy importante que ha sido diluida la interpretación a través de todo este tiempo, todos estos siglos que se fue descubierto, este mandala mexica. Este documento histórico lleno de manipulación y de verdades profundas es el documento más importante del Imperio Azteca. Es muy importante hablar ya finalmente con todo lo que sabemos y poder empezar esta odisea de rectificar la historia de México y de todos los países, la historia de la humanidad, la historia de nosotros. Se tiene que rectificar y ya se está rectificando porque las verdades ocultas ya están saliendo. Así que bienvenidos a este video del calendario azteca, un tema especial para mí porque yo crecí en la Ciudad de México toda mi vida, nos llevaban a las pirámides en la escuela de niños. Esta cultura es parte de nuestra educación y la manera en cómo nos educan de los aztecas es de que fueron victimizados y de que llegaron los españoles y les hicieron cosas horribles y ahí quedó todo. Sí, tenían cositas negativas los aztecas, pero vamos a ignorar todo eso. Entonces así es como te lo enseñan para generar una energía de victimización, de que alguien más tiene la culpa, de que no debemos de responsabilizarnos por nuestras cosas. Pero lo que ya estamos descubriendo es de que aquí no hay santos. No hay santos en México, ni en Europa, ni en otro, que la conquista, que los españoles, que los estadounidenses, que los aztecas. Son puros imperios que se pelean entre ellos. Entonces vamos a hablar de lo que realmente es el calendario azteca para dejar las cosas lo más claro que podamos. Vean esta imagen nada más para que vean el tamaño de lo que estamos hablando. Esta es una réplica que existe en Estados Unidos de este monolito que al verlo en una apariencia inicial parece que es como un monumento, pero no es un monumento, no es una escultura. Es un documento con información y es el único que se encontró. Y estaba bajo llave, bajo control de la élite azteca o los masones mexicas, como yo les llamo, porque también eran una sociedad secreta. Y tenían este masivo documento y lo que está muy interesante, entrando a la parte física de cómo fue diseñado, es que fue diseñado con parámetros cósmicos, con los números cuánticos, 3.6 metros de diámetro, que son 12 pies, también otro número cuántico cuando haces la conversión de metros a pies, 24 toneladas, otro número cuántico, y por si no sabes a lo que nos referimos, el 3, el 6 y el 9 son los números que rigen los otros números en el universo. Sabemos que las sociedades secretas los usan. La serpiente emplumada en México y Quetzalcóatl eran representados por el 9, eso lo sabemos. Los satanistas usan el 6. El 13, el 6 y el 9 eran números que también Nikola Tesla descubrió como números críticos en las matemáticas o en las matemáticas hiperdimensionales, como las llamó Marco Rodin cuando descubrió estas fórmulas más adelante en el tiempo. Y ahora nosotros nos estamos dando cuenta de que estas dinámicas dimensionales ya estaban colocadas en documentos que fueron dados a las élites de esos lugares para manipular a la gente. Ahora, para mí, el momento en que antes yo veía el calendario azteca y lo veía como una táctica de manipulación y realmente no le encontraba nada interesante, pero el calendario azteca tuvo mucho más de mi respeto cuando empecé a entender la información cósmica que hay dentro de este documento. Y hay 5 encarnaciones, como lo que ustedes me han escuchado hablar aquí en el canal. Hemos hablado de cómo el calendario azteca tiene 5 documentadas encarnaciones. 1, 2, 3, 4 y en el centro, esa es la 5ª encarnación, el 5º sol en donde estamos nosotros. Y me pareció que coincidía perfectamente con las investigaciones que se hicieron hace 20 años en Antártida y en Groenlandia, en donde se confirmó en 2 lugares totalmente diferentes del planeta, a través de las excavaciones de tubos de hielo que se hacían hasta las profundidades más profundas del planeta y llegamos hasta lo que más se pudo medir
Y lo que más se pudo medir fueron los congelamientos que están documentados en los anillos de hielo. Los aztecas estaban hablando verdad cósmica. 5 encarnaciones, 5 humanidades, 5 manipulaciones y siempre son 5 atentados para transmutar esta dimensión, para derrotar la oscuridad, para poder emanciparnos de ella, y son 5 veces que cae este ciclo y cada vez entendemos más de lo que es, recordamos más de lo que es. Todos nosotros tenemos algo que ver con vidas pasadas de estas encarnaciones y lo vemos representado en el calendario azteca porque es información ancestral. Es un mandala mexica. ¿Y qué es un mandala? Pues es la estructura circular holística natural que también vemos cómo fue implantada en la India. Y también se puede llamar el calendario azteca la tablilla de Sumeria de América, porque también es igual de importante este documento, con una infinidad de cosas que suceden dentro de ella. Pero tenemos que dejar claro de que los aztecas eran los estadounidenses de ese entonces, eran los controladores, eran un imperio, eran indiscriminantes y también fueron manipulados por esta frecuencia reptil oscura para que sean controladores. También se inculcaban las sociedades secretas. No eran seres positivos los aztecas tampoco, aquí no hay santos. Los españoles estaban metidos en el mismo nivel de oscuridad que los aztecas. ¿Cómo me puedes explicar de que habían sacrificios humanos, ritos humanos sucediendo simultáneamente en Europa con la Santa Inquisición y simultáneamente estaban sucediendo exactamente los mismos sacrificios en América? Esto estaba pasando. Y cuando llegan los españoles, cuando llega Cristóbal Colón a fines de los 1492, 30 años después de ese contacto inicial por Europa en América, 30 años después, en 1521, es cuando descubren el calendario azteca. Y 30 años ya adentro de la conquista, ya estaban los españoles masones de alto grado presentes en América. Ya habían llegado para ver cómo se repartían todo el oro y todo lo que estaban saqueando. Y ahí fue donde se dieron cuenta que existía el calendario azteca, y cuando lo descubrieron y lo vieron los masones de alto grado que ya andaban controlando América, se vieron ellos mismos en la iconografía. Se dieron cuenta de que los aztecas también eran controlados por la misma frecuencia oscura que ellos. Se reflejaron ellos mismos en esta oscuridad y se dieron cuenta que no era su lugar destruir este documento, porque ante todo ellos también veneran esta simbología, porque lo pudieron haber destruido el calendario azteca y no hicieron eso. Y aquí te das cuenta cómo hubieron intenciones ocultas. Lo enterraron en 1521, otro número cuántico, interesantemente, lo enterraron el calendario azteca boca abajo. Simbólicamente colocaron esta piedra pesadísima, la enterraron, la colocaron boca abajo, de la misma manera que en un juego de ajedrez, pues tú dejas caer el rey al final del juego, cuando ya ganaste el juego. Entonces aquí los masones europeos les ganaron a los masones mexicas, les ganaron en este juego porque usan la misma iconografía, obedecen el culto de Saturno. Y antes de hacer esta declaración de victoria, en donde no destruyeron el calendario azteca, lo mismo hicieron cuando destruyeron Egipto. La Esfinge pudo haber sido destruida muy fácilmente y no la destruyeron. Simplemente dejan un mensaje estas sociedades secretas, lastimándole la nariz, demacrando la cara, en este caso de la Esfinge y del calendario azteca. Tú ves cómo hicieron un símbolo lastimaron la obra, demacraron la obra, el centro de la obra, el punto de enfoque de la obra, y después la enterraron boca abajo para que sea descubierta 200 años después, y después empezó la nueva propaganda que ya era hecha por este nuevo imperialismo que sucedía en América.
Y lo que muchos dicen del calendario azteca también, la teoría aceptada del centro, de este quinto sol que está en el centro, representando esta quinta encarnación, dicen que es un eclipse de sol. Eso es lo que dicen, que es un sol oscurecido, que porque es un eclipse, pero esto es incorrecto. Es el sol negro, es Saturno. No es nuestro sol de luz. Esa es la manipulación que se hizo por la oscuridad cuando contaminaron el mandala mexica con la información negativa controladora. Es el sol negro lo que se está venerando por el calendario azteca, de la misma manera que se veneraba el sol negro por los saturninos en Sumeria, o por los sacerdotes de Karnak, que después de demacrar la esfinge se van a Roma con todo el dinero y toda la corrupción y toda la oscuridad, y ahí ellos inauguran Roma, o Saturnia, como le llamaron ellos, venerando al culto de Saturno, y nuevamente vemos el culto de Saturno representado también en las pirámides de América, y esto es algo que se implantó a ellos también. Los aztecas no generaron esto, y de la misma manera que los controladores en Sumeria no generaron estas cosas. Se les dio esta conciencia, y se llama el Sol Negro Saturno porque químicamente sí está hecho igual que nuestro Sol. Es una composición de helio y de hidrógeno. Saturno sí es un sol, para que lo sepas. Pero es el sol negro, es el sol de los satanistas, es el planeta número 6 en el sistema solar de 12, es el 6 de ellos, y de ahí viene, y de todos los extraterrestres que han estado en ese lugar, y todas las religiones abrámicas también vienen de Saturno. Y si no has visto el video que hicimos de el culto de Saturno, te lo recomiendo, aquí está en el canal, busca en la búsqueda de YouTube, busca Revelación Humana, culto de Saturno, y vas a ver ese video tan interesante. Entonces eso es lo que estaba pasando. El culto de Saturno ha sido observado por la Santa Inquisición en Roma y por toda Europa, rindiéndole culto de sacrificio a este sol negro, y estaba siendo hecho por los aztecas, estaba siendo hecho por los europeos, y lo estaban haciendo al mismo tiempo. Y esto es básicamente lo que es el calendario azteca. Y si lo ves con sinceridad, y si te empiezas a quitar toda la programación que nos han metido de los libros de historia y de todas estas instituciones arqueológicas corruptas, y lo ves con ojos claros, con intuición, te puedes dar cuenta de que es el mismo control que siempre ha habido, desde el indigenismo controlado hasta que llega la conquista. Observa la simbología que usan. Y esta es una foto que no quiere el sistema que realmente conozcas, cuando adoctrinan a Benito Juárez, al primer y único presidente indígena que hubo en México, y lo eligen como títere para tener el consentimiento de la gran mayoría de la población indígena, y después nunca volvió a haber un presidente de México indígena. Pero como siempre sospechábamos, era un títere nada más puesto ahí para poder hacer el nuevo cambio a la nueva dinámica, donde México ya era un país independiente, pero realmente no era independiente, era un país controlado, con títeres, como lo hemos estado hablando en este canal, de la estructura piramidal que existe en los gobiernos, que está basado en las estructuras piramidales de estas culturas ancestrales. Y esto es lo que tenemos. Observa con claridad la simbología. Es la misma la simbología de los masones y de los masones mexicas de Moctezuma y de todo lo que existía aquí antes de que llegaran los españoles. El control ya estaba puesto, la manipulación de la humanidad ya estaba implementada, y ahora estamos ya unificando estas piezas para darnos cuenta de que todos eran controladores, todos eran títeres, y todos operan con la misma información oculta ancestral. Y la parte tan importante en este video, lo más importante de que debes de saber, es de que la información que usa la polaridad negativa no es negativa ni positiva, es simplemente información, son herramientas dimensionales. El 13, el 6 y el 9, que les encanta usar a los satanistas para sus fechas, para sus inauguraciones, para sus conmemoraciones, sus aniversarios, el número de cosas que ellos hacen, el peso que va a tener un documento como el calendario azteca, que son números cuánticos que se usan.
No es que sea negativo el 666, estas cosas no son negativos. La energía que ellos le ponen es negativa. Es una herramienta, como un martillo es una herramienta. Tú puedes usar un martillo para destruir o para construir. Lo mismo pasa con esta simbología, lo mismo pasa con el tercer ojo, el ojo de la providencia, el ojo Illuminati. La simbología que usan funciona, por eso la usan. No es negativa ni positiva. Lo que tenemos que hacer es usar esta numerología, esta simbología y todo lo que existe en nuestra civilización con lo que nos han controlado a través de nuestra mente subconsciente, lo hacemos que emerja al consciente para que nosotros también podamos usar toda esta información universal maravillosa, numerológica, cuántica, para nuestro mayor bien. Y eso es lo que hacemos, vemos la historia tal cual como es y nos quitamos los gogles del nacionalismo en donde nos quieren controlar y dividir, los españoles mugrosos que vinieron a corrompernos y nosotros que éramos puros antes de todo esto. Todo esto es nada más para dividirnos y que no nos unamos como raza humana. Por eso nos meten este patriotismo. La palabra patriota, para todos los fans de QAnon, patriotas, es una palabra paternalista, negativa, dominante, piramidal. Y es exactamente lo que llevan haciendo todo este tiempo, pero a través de las evidencias tan claras que ya podemos ver, de toda esta simbología, de cómo está completamente conectada a través de los siglos, a través de los milenios, a través de los grupos genéticos de seres humanos a través de este planeta. Y ahora vamos a usar nosotros esta información y la vamos a transmutar en positivo, como hemos estado transmutando en positivo todo nuestro karma en este planeta, y esta es la gran vida, el gran momento para nosotros para hacerlo, viviendo en este tiempo de verdades profundas. Muchísimas gracias, semiestelares, les agradezco muchísimo su tiempo, gracias por apoyarme en mi trabajo, por apoyar este canal, por compartir estos videos, por visitarnos en la página web revelacionhumana.info. Encuentras el informe planetario, el recetario de balance, y siempre, siempre, siempre aquí en YouTube, en Revelación Humana, meditaciones. Meditamos todos los días para sentirnos mejor, para expandir nuestra conciencia y poder penetrar todo este velo de manipulación en el que hemos estado metidos por tanto tiempo. El tiempo ha llegado para cambiar. Gracias, semiestelares, por estar presentes. Les envío un fuerte abrazo. Quiéranse mucho, ámense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.